Quaderno 129 de Cristianisme y Justicia. Cartas marcadas. Mercado y lucha contra la pobreza. A cargo de Gonzalo Fanjul Suárez. Gonzalo Fanjul es coordinador de investigaciones del Departamento de Campañas y Estudios de Oxfam Intermón. Dijo el presidente Lula da Silva durante la entrega de los premios Príncipe de Asturias: urge subordinar el desarrollo, el comercio y las relaciones internacionales a las indagaciones fundamentales del humanismo. ¿Qué progreso? ¿Para qué? ¿Con qué consecuencias? ¿Y para quién? El único antídoto verdadero para la pobreza es una sociedad que no produzca más exclusión. Primer apartado. Grandes cifras que esconden rostros humanos. El término comercio internacional evoca imágenes de grandes empresas, superpotencias económicas y negociaciones en grandes organismos internacionales como la Organización Mundial del Comercio, OMC. Pero el comercio mundial también tiene rostro humano. En el sur de Asia es la cara de una joven que cose camisas para una importante cadena de almacenes en Europa y Estados Unidos. En África es el rostro de un cultivador de café. En el este de Asia, el de una mujer que trabaja ensamblando circuitos electrónicos para sistemas informáticos. Y en América Latina, el de un campesino que tiene que competir con productos importados desde Estados Unidos. Así, el comercio vincula las vidas de gente corriente como esta con los negocios y los consumidores de los países más ricos del mundo. Pero en nuestro mundo, unos pocos toman decisiones que marginan a millones de personas pobres y vulnerables. Las reglas que imponen generan grandes diferencias. En el comercio mundial, unos pocos países y grandes empresas dictan las normas. Es como si jugaran con cartas marcadas, como si el campo de fútbol no fuera igualmente plano en las dos mitades, como si los competidores de una carrera salieran en distintos momentos y lastrados con un peso. Un comercio injusto genera desigualdad y pobreza. ¿Por qué es importante actuar para cambiar las reglas del comercio mundial? ¿Y por qué es importante hacerlo cuanto antes? Hay tres respuestas a esta pregunta. En primer lugar, es indefendible que el comercio mundial continúe según el modelo actual. Ninguna comunidad civilizada debe tolerar que haya extremos de prosperidad y pobreza como los que generan actualmente las condiciones del comercio internacional. Y nadie debe estar dispuesto a aceptar el abuso de poder, la injusticia ni el sufrimiento que producen esos extremos. Probablemente más que ningún otro fenómeno económico, el comercio ha sido el motor del proceso de globalización que vivimos. En los últimos 20 años, los flujos del comercio internacional han crecido 2 veces más rápido que el conjunto de la riqueza mundial y se han convertido en una fuente esencial de ingresos para la mayor parte de las regiones del mundo. Aunque en cantidad el comercio siga siendo cosa de ricos, los países pobres cada vez dependen más del comercio internacional. 1 de cada 3 dólares del Producto Interior Bruto de los países de renta baja tiene su origen en las exportaciones. La participación de los países pobres en el sistema multilateral de comercio está plagada de claroscuros. Aunque cada vez exportan más productos industriales y tecnológicos en conjunto, los países en desarrollo dependen mucho aún de la exportación de materias primas, y los precios de estas han caído sustancialmente en los últimos 20 años. La mayor parte de los extraordinarios beneficios que genera el comercio se concentran de manera desproporcionada en un puñado de países industrializados y cada vez más en un pequeño grupo de sus empresas transnacionales. Los países ricos y las grandes empresas se han convertido en los verdaderos ganadores de este modelo de comercio internacional. Los perdedores son los rostros del comercio mundial, cientos de millones de campesinos y trabajadores cuyo futuro depende de un sistema cada vez más inestable y menos sostenible. Un ejemplo de esta paradoja es África subsahariana. Si aumentara en tan solo un 1% su cuota mundial de exportaciones, es decir, de ventas a otros países, podría generar unos ingresos anuales
que multiplican por 5 la suma que recibe en concepto de ayuda y condonación de deuda. Sin embargo, África está cada vez más desplazada de los circuitos comerciales, condenada a la producción de materias primas para la exportación. Así, el continente más pobre del mundo queda fuera de las posibilidades que ofrece el comercio para el desarrollo, lo que plantea serias dudas acerca de su futuro. Otras regiones muestran que la integración en el comercio tiene efectos muy positivos. Por ejemplo, en el sudeste asiático, el comercio ha permitido reducir considerablemente los niveles de pobreza. Durante los últimos 40 años, esta zona del mundo ha logrado sacar de la pobreza a más de 400 millones de personas gracias a una estrategia de desarrollo que tiene como palanca el incremento de las exportaciones. Así se ha conseguido obtener ingresos, desarrollar la tecnología y generar oportunidades. La segunda razón para actuar es un bien informado interés propio. Lo que está ocurriendo no es solo indefendible, es insostenible. Hay grandes zonas de los países pobres que se están convirtiendo en enclaves de desesperación y marginación, entre otras cosas, porque quedan fuera de la riqueza generada por el comercio. 1.200 millones de personas viven hoy en el mundo con menos de $1 al día. En muchos casos, tienen cada vez peores perspectivas. Según los datos del Informe de Desarrollo Humano del año 2003, hay 21 países del mundo cuya situación es hoy peor que a principios de la década de los 90. Sus poblaciones cuentan con menor acceso a agua potable o saneamiento. Hay mayor analfabetismo y mueren más niños antes de cumplir los 5 años. Igual que las fuerzas económicas de la globalización, la ira, la desesperación y las tensiones sociales que acompañan a las enormes desigualdades en riqueza y oportunidades, tampoco respetarán las fronteras nacionales. Generarán una inestabilidad que amenaza a todos. La experiencia de los últimos 2 años demuestra que como comunidad global nadamos o nos hundimos juntos. Ningún país, por poderoso y rico que sea, es una isla. Es posible cambiar las reglas. La tercera razón es la convicción de que el cambio es posible. El sistema internacional de comercio no es una fuerza de la naturaleza, es un sistema de intercambio gestionado por normas e instituciones que reflejan opciones políticas. Esas opciones pueden dar prioridad a los intereses de los débiles y vulnerables o a los intereses de los ricos y poderosos. El comercio, tal como se gestiona ahora, intensifica la pobreza y la desigualdad en el mundo. Las reglas del juego están pensadas para mantener el poder y los privilegios adquiridos, pero esto lo puede cambiar una coalición que una al norte y al sur en una campaña pública organizada. La mejor prueba de ello fue la conferencia de la Organización Mundial del Comercio en Cancún en septiembre de 2003, cuyo resultado permite albergar algunas esperanzas respecto del futuro de la institución. Este cuaderno está dividido en 5 partes. La sección primera describe brevemente qué es y cómo funciona la Organización Mundial del Comercio. Aunque no es el único acuerdo que rige las relaciones comerciales entre el norte y el sur, sus reglas marcan el punto de partida de otros acuerdos regionales y bilaterales. Por eso, el funcionamiento y regulación de esta institución es una referencia esencial para entender el tema objeto de este análisis. Las secciones 2, 3 y 4 analizan las 3 áreas principales que están en negociación: agricultura, propiedad intelectual y acceso a mercados. Para cada una de ellas se ofrece una visión crítica y propuestas de reforma. Finalmente, la sección 5 ofrece algunas conclusiones a la luz de los resultados de la conferencia de Cancún que tuvo lugar en septiembre del pasado año. Segundo apartado. La Organización Mundial del Comercio, OMC, Manual de Uso y Abuso. Pocas instituciones multilaterales tienen tanta relevancia como la OMC para la vida diaria de miles de millones de personas en todo el planeta. Sus reglas afectan aspectos básicos de la vida y de la supervivencia.
como el acceso a los alimentos o a un tratamiento seguro contra las enfermedades. Sin embargo, la OMC pasaba casi desapercibida para la mayor parte de los ciudadanos, incluyendo las organizaciones sociales, hasta que se celebró su tercera conferencia ministerial en la ciudad norteamericana de Seattle en 1999. Los acontecimientos que allí se produjeron despertaron a millones de personas a la movilización, dando un impulso definitivo al movimiento por una globalización alternativa que hemos conocido desde entonces. ¿A quién le importa la OMC? ¿Por qué tiene la OMC tanta importancia para las políticas económicas y sociales de los países que pertenecen a ella? Lo cierto es que se trata de una institución muy joven. Nació el 1 de enero de 1995 como consecuencia del proceso de negociaciones comerciales conocido con el nombre de GATT, siglas inglesas para Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio. Hoy, la OMC representa a 148 países que, con alguna notable excepción como Rusia, realizan casi la totalidad de las transacciones comerciales internacionales. La OMC es, por tanto, una institución multilateral. Sus miembros son países que están representados por sus gobiernos, en concreto por los ministros responsables del área de comercio. Estos constituyen lo que se llama la Conferencia Ministerial, órgano supremo que se debe reunir al menos una vez cada 2 años. Por debajo de ellos, el Consejo General lleva el día a día de los trabajos en Ginebra y en él están representados los embajadores comerciales de los diferentes países miembros. El resto del organigrama lo compone un sinnúmero de comisiones y grupos de trabajo que impulsan las negociaciones y discusiones en los ámbitos de competencia de la OMC. Son ámbitos muy numerosos y poseen una gran importancia. De hecho, sus diferentes acuerdos afectan a cuestiones vitales como el agua que bebemos o los antibióticos que damos a nuestros hijos. Pese a que son sus miembros quienes tienen la soberanía para establecer nuevas reglas y orientaciones, la OMC nació con un sesgo ideológico que nadie se atreve a cuestionar y que pesa sobre muchas de sus decisiones. Su mandato había de eliminar las barreras al comercio, es decir, no se trata de establecer cuál es el interés general y luego regular, sino que se da por supuesto que una mayor liberalización comercial es buena siempre y en cualquier caso. En algunas áreas, como la agricultura, la evidencia sugiere más bien lo contrario. ¿Reformar la OMC o acabar con ella? La OMC es considerada actualmente como uno de los villanos de la economía mundial, papel en el que ha sustituido a otras instituciones como el FMI. Entre los movimientos sociales se extiende la opinión de que la OMC debe ser abolida, porque su existencia plantea muchos más riesgos que oportunidades para el bienestar global. La mayor parte de los gobiernos de todo el mundo, y especialmente los países ricos, consideran por el contrario que la OMC es un bien preciado que se debe salvaguardar del caos y la inoperancia que asolan a otros organismos multilaterales como la ONU. ¿Quién tiene razón? La respuesta, como casi siempre, habrá que buscarla en un punto intermedio. Si analizamos en qué consiste esta institución, no cabe duda que la OMC cuenta con 3 ventajas esenciales. Es un organismo representativo. Hay 148 países miembros de la OMC, desde las 4 principales economías del mundo, Estados Unidos, Unión Europea, Japón y Canadá, hasta un crisol de regímenes políticos y sistemas económicos del mundo en desarrollo. Puede decirse que, con alguna notable excepción, que ya hemos mencionado, todo lo que comercia está en la OMC. La existencia de un espacio de negociación multilateral que, al menos en teoría, persigue el bien común a través de un juego de demandas y concesiones, supone una rareza digna de conservar, especialmente en estos tiempos en que las instituciones multilaterales están en crisis. Aunque en teoría la OMC cuenta con un sistema de decisión basado en el modelo un país, un voto, se ha establecido como práctica habitual la toma de decisiones por consenso. Es decir, no hay acuerdo hasta que todos,
y cada uno expresen su acuerdo. Cuenta con un sistema de reglas que todos los miembros se comprometen a cumplir. Las normas actuales fueron aprobadas en 1995 y los acuerdos comerciales son el resultado de la Ronda Uruguay, la última que tuvo lugar bajo el GATT. Una vez más, el contenido de estos acuerdos puede gustar más o menos, pero los países que acceden al club saben cuáles son las reglas del juego. Finalmente, y esta es sin duda su característica más particular, la OMC cuenta con un sistema coercitivo para hacer cumplir sus reglas, conocido como Sistema de Solución de Diferencias. Cualquier país miembro que incumpla alguno de los acuerdos establecidos multilateralmente está sujeto a las demandas de cualquier otro de los miembros. Para ello, se convoca la constitución de un panel o comisión de arbitraje de expertos que podrán dirimir el conflicto y proponer las compensaciones que consideren adecuadas. No debe restarse importancia a este sistema. Algunos países lo utilizan permanentemente y garantiza que las decisiones no son mero papel mojado. ¿Qué consecuencias tendría este sistema si se aplicase a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU o a los Objetivos de Desarrollo del Milenio asumidos por los países ricos, por ejemplo? ¿Cuáles son los obstáculos? Las ventajas están claras, por lo tanto. Sin embargo, el funcionamiento real de la institución está muy lejos de reflejar un juego limpio. De hecho, lo que ocurre en realidad es bien diferente. Es cierto que muchos países están representados, pero unos pueden defender sus intereses mejor que otros. En primer lugar, hay una disparidad obscena entre los recursos y la capacidad técnica de los diferentes negociadores. La Unión Europea, por ejemplo, cuenta con la asesoría de decenas de técnicos de la Comisión y además de las representaciones permanentes en Ginebra de cada uno de sus miembros. Solo Estados Unidos llevó a la conferencia de Cancún una delegación de 650 personas, la mayor parte expertos de sus ministerios y asesores de los diferentes grupos de presión. Los negociadores más relevantes del mundo en desarrollo, como Brasil o la India, cuentan con equipos amplios, pero ese no es el caso de la mayor parte de los países más pobres. 30 de ellos ni siquiera tienen una delegación en Ginebra para seguir el día a día de los trabajos y muchos de los que sí la tienen deben conformarse con una plantilla reducida de diplomáticos que atienden al mismo tiempo a todos los organismos internacionales con sede en Ginebra. Más importante aún, las negociaciones de la OMC no tienen lugar en una especie de limbo comercial ajeno a cualquier otro aspecto de las relaciones exteriores de sus países miembros. Para muchas economías pequeñas y dependientes resulta francamente complicado enfrentarse en una negociación a un monstruo económico y político como los Estados Unidos o la Unión Europea. Es posible, aunque improbable, que ganen una batalla, pero saben que se volverán a ver las caras en la próxima renegociación de la deuda o en la firma de un acuerdo de cooperación militar. Las reglas del juego están claras, pero su diseño beneficia de forma desproporcionada los intereses de algunos jugadores en particular. Cuando un país pobre se incorpora al club, y la mayor parte lo han hecho en los últimos años, debe acatar sin condiciones todas las reglas aprobadas por la institución hasta entonces y renunciar a los periodos transitorios de los que han disfrutado los países más ricos. La mayor parte de las normas han sido establecidas para proteger los intereses de los países ricos y de sus compañías en el juego de las negociaciones comerciales. Hay dos ejemplos especialmente significativos. En primer lugar, el Acuerdo sobre Agricultura, resultado de un consenso alcanzado por Estados Unidos y la Unión Europea antes de que se creara la OMC. Fue aprobado para eliminar las enormes distorsiones que las ayudas agrarias de los ricos provocan en los mercados internacionales, ya que niegan a los países pobres un mercado en el que resultan altamente competitivos. Su contenido, sin embargo,
permite a los diseñadores del acuerdo mantener una posición predominante en los mercados internacionales agrarios, pero a través de mecanismos que la OMC considera legales. Otro ejemplo es el ATPIC, Acuerdo sobre Propiedad Intelectual, redactado al estricto dictado de dos grupos de presión muy poderosos, las empresas farmacéuticas y las biotecnológicas. El resultado es que la legislación sobre patentes protege de forma desproporcionada los derechos del poseedor del invento, incluso a costa de las personas que lo necesitan para sobrevivir, como ocurre en el caso de los medicamentos. Y si todo lo anterior no nos gusta, ¿por qué no hacer uso del sistema SSD para acabar con las diferencias? Los árbitros están muy lejos de ser imparciales. En primer lugar, las dificultades técnicas y financieras impiden a la mayor parte de los países iniciar una demanda ante el SSD. Muchos no tienen los equipos económicos y jurídicos necesarios para sostener una disputa que durará como mínimo 1 año y medio. Entonces, deben recurrir a los servicios de despachos de abogados especializados cuyas minutas están fuera del alcance de la mayoría. Si logran sacar el caso adelante a pesar de todo, se van a enfrentar a las mismas presiones políticas y económicas a las que nos hemos referido antes. No cabe duda de que estas limitaciones no afectan igual a todos los países en desarrollo. Algunos, incluso economías pequeñas como Ecuador, han impulsado e impulsan demandas con un éxito notable. Brasil se ha distinguido por enfrentar las ayudas europeas y norteamericanas a la agricultura y otros, como India, han sido parte activa en los litigios sobre las barreras a la exportación de textiles. Pero es significativo recordar que ni uno de los 49 países menos adelantados del mundo, PMA, los más pobres de nuestro planeta, ha iniciado hasta ahora una sola demanda ante la OMC. Desde luego, no es porque no se sientan agraviados por ciertas prácticas comerciales de los países ricos. Luces y sombras. La OMC es, por tanto, una institución plagada de luces y sombras. La realidad es que sus limitaciones han llegado a convertirse en una barrera insalvable para las expectativas de los países pobres. La escenificación de este fracaso tuvo un primer acto en la conferencia de Seattle de 1999, donde africanos, asiáticos y latinoamericanos protagonizaron una verdadera rebelión contra la imposición de los países ricos. Aquel espectáculo llevó a algunos países a proponer un cambio de orientación en el proceso de negociaciones, una iniciativa que cristalizaría 2 años después. Ronda del Desarrollo. En noviembre de 2001, ministros de comercio de todo el mundo, reunidos en Qatar para la 4ª conferencia ministerial de la OMC, decidieron el lanzamiento de una nueva ronda de negociaciones comerciales. De forma grandilocuente, aunque perfectamente calculada, muchos países empezaron a denominar este nuevo proceso la Ronda del Desarrollo. Se destacaba el papel que puede tener el comercio internacional en el crecimiento económico de los países pobres y se establecía la reducción de la pobreza como uno de los objetivos prioritarios de las negociaciones comerciales. 2 años después, se demuestra que estas declaraciones eran un mero ejercicio de relaciones públicas. La Ronda del Desarrollo se ha convertido en más y peores subsidios agrarios para los agricultores del norte, en una ofensiva del gobierno norteamericano y sus empresas asociadas por impedir el acceso de los países pobres a medicamentos esenciales y, en fin, en la perpetuación de un sistema de hipocresía y dobles raseros que fuerza a los países en desarrollo a desproteger unilateralmente sus economías, mientras los ricos conservan un complejo sistema de barreras a las importaciones del sur. A continuación, se describe este fracaso, resultado en gran medida de la intransigencia de los países desarrollados. Analizaremos los ejes esenciales del proceso de negociaciones que ha venido desarrollándose en los últimos años, principalmente agricultura, propiedad intelectual y acceso a mercados, y plantearemos medidas alternativas para lograr una verdadera
ronda de desarrollo. Tercer apartado, cosechar miseria. La agricultura en las negociaciones comerciales. Los países en desarrollo tienen buenas razones para estar preocupados por este tema. 2 de cada 3 personas que hoy viven con menos de $1 al día dependen directa o indirectamente del sector agrario. Son casi 1.000 millones de seres humanos cuya seguridad alimentaria y medios de vida están directamente afectados por las reglas que impone la OMC. Pese a que son los países ricos quienes controlan los grandes mercados de exportación y destinan a la protección de su agricultura presupuestos desorbitados, este sector tiene una importancia relativa mucho más alta para los países pobres, cuya riqueza nacional depende en gran medida de las exportaciones agrarias. Solo en África, un 70% del empleo está vinculado al sector rural. En el conjunto del mundo en desarrollo, la economía agraria supone casi la mitad de la riqueza nacional. Incluso en los países pobres importadores netos de alimento, las reglas comerciales son esenciales para definir en qué condiciones entran los productos del norte y cómo afecta a la sostenibilidad de su propio medio rural y a los medios de vida de sus habitantes. No se trata solo de una cuestión cuantitativa. La inversión en la lucha contra la pobreza rural resulta enormemente rentable. Las políticas de incremento del ingreso en zonas rurales tienen un efecto multiplicador. Al promover nuevo empleo, dinamizar la economía local incrementando la generación de bienes y servicios y crear vínculos entre los sectores rural y urbano. Pese a ello, las zonas rurales pobres sufren la doble marginación de las instituciones donantes, cuya ayuda a este sector se ha desplomado en los últimos años y de sus propios gobernantes. El ejemplo de México. En 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio para América del Norte que vincula a México, Canadá y Estados Unidos. Era un acuerdo para potenciar las relaciones comerciales entre sus firmantes, fomentando el empleo y la prosperidad regional. Pero no ha sido así para el campo mexicano. 5 años después de la entrada en vigor del acuerdo, las exportaciones estadounidenses de maíz a México se habían multiplicado por 4, arrebatando los medios de vida de 15 millones de mexicanos pobres, cuyos antepasados han producido maíz desde hace 4.000 años. Las compañías maiceras estadounidenses reciben 10.000 millones de dólares cada año en ayudas que les permiten exportar a precios por debajo de los precios de mercado, y esa es su ventaja comparativa. El maíz mexicano está subsidiado con las vidas de los campesinos que lo producen. La única manera que tienen de competir con los precios estadounidenses es renunciando a necesidades básicas, dice Víctor Suárez, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, ANEC. México se ha convertido en un ejemplo de las relaciones entre el norte y el sur en materia de agricultura, cuya regulación constituye la verdadera piedra de toque de este proceso de negociaciones. La incapacidad de los países ricos para hacer ofertas creíbles y atractivas al mundo en desarrollo en este campo es la razón de las dificultades que atraviesan actualmente las negociaciones del comercio mundial. ¿Producir para exportar o producir para comer? La vinculación entre comercio y agricultura es una cuestión que no ha estado exenta de controversia y plantea preguntas fundamentales. ¿A quién benefician las exportaciones agrarias de los países pobres? ¿Producir para exportar supone dejar de producir para comer? Lamentablemente, hay muchos países que han puesto sus recursos naturales y sociales al servicio de agroindustrias que solo benefician a compañías extranjeras y grandes propietarios. Un caso llamativo es la producción de soja transgénica en Brasil. Ha desplazado a miles de pequeños productores que cultivaban alimentos básicos en beneficio de grandes agroexportadores. Sin embargo, la capacidad de los pequeños productores para abastecer mercados nacionales e internacionales puede tener un considerable impacto en el crecimiento económico y la reducción de la pobreza.
El incremento de las exportaciones y de la productividad debe ir precedido y acompañado de una política integral de desarrollo rural que depende en gran medida de los gobiernos de los países pobres. En concreto, las políticas fiscales que permiten redistribuir lo que se ingresa y medidas para favorecer la igualdad entre hombres y mujeres o el acceso a recursos esenciales como la tierra, el agua o el crédito. Cuando se dan políticas sociales de este tipo, los efectos de un mayor comercio son enormemente positivos. Oxfam ha documentado numerosos casos que lo demuestran, como los de las cooperativas de productores de vegetales en Guatemala, los productores de algodón en África Occidental o los exportadores de arroz en Vietnam. Algunos gobiernos y grupos de presión de los países ricos utilizan esta controversia como herramienta proteccionista, lo cual resulta inaceptable. Si los países europeos están sinceramente preocupados por las condiciones de los campesinos en los países pobres, su obligación es hacer algo por mejorarlas y no esconder sus propias miserias bajo la alfombra de las ajenas. La Unión Europea puede aumentar sus ayudas al desarrollo rural y no lo hace. Puede estimular políticas adecuadas en los países pobres, aumentando la condonación de la deuda y no lo hace. Podría incluso imponer códigos de conducta obligatorios a las empresas europeas que se benefician de la mano de obra barata en países como Brasil, y está muy lejos de hacerlo. Por eso, cuando se contrasta con los hechos, el discurso de los líderes de los países ricos carece de credibilidad. Lo incuestionable es que las reglas de la OMC afectan al pequeño productor, venda donde venda sus productos. Debido a las políticas de ajuste estructural forzado por el Banco Mundial y el FMI, muchos países en desarrollo han desprotegido sustancialmente su sector agrario durante 2 décadas. Sus productores han quedado a merced de la competencia desleal de los países ricos y las empresas transnacionales. Las consecuencias han sido desastrosas. En este periodo, 14 países de África subsahariana se han convertido en importadores netos de alimentos, mientras que millones de campesinos y sus familias se ven obligados a competir con las subvenciones millonarias y las barreras a la importación de los países ricos. El amparo legal de estas prácticas es el Acuerdo sobre Agricultura de la OMC, diseñado a principios de los 90 por Estados Unidos y la Unión Europea a la medida de sus propias políticas de apoyo a la agricultura. Políticas agrarias del norte, la locura organizada. La agricultura es el sector productivo más protegido de los países desarrollados. Comparado con otros sectores industriales o de servicios, la protección del sector agrario resulta disparatada en relación con el empleo que crea y con su aportación a la riqueza de los países. En la Unión Europea, la agricultura supone tan solo un 8% del empleo y contribuye con un 3% a la riqueza de los Estados miembros. Sin embargo, se destina a la política agraria común, PAC, la mitad de todo el presupuesto europeo, unos 50.000 millones de euros anuales. En conjunto, los países ricos protegen a sus agricultores con cantidades astronómicas que multiplican varias veces sus programas de ayuda al desarrollo o de condonación de deuda externa. ¿Cuál es la justificación de este aparente disparate económico? Las razones son varias. Probablemente la más poderosa sea la inercia de un modelo que estuvo justificado en sus orígenes. Tras la Segunda Guerra Mundial, en el caso europeo, y durante la crisis de los 30 en el caso estadounidense. Las dos grandes potencias económicas se plantearon la autosuficiencia alimentaria como un objetivo geoestratégico. Pusieron en marcha planes de estímulo de la producción interna y multiplicaron las barreras frente a la competencia exterior. El sistema resultó tan eficaz que a finales de los 80 el problema fue precisamente qué hacer con los excedentes alimentarios que el mercado interno no podía absorber. Esos productos sobrantes se volcaron entonces en los mercados internacionales y provocaron enormes distorsiones para sus competidores. Conviene señalar en este punto
que cuando se habla de las políticas agrarias del norte no se pueden hacer excesivas generalizaciones. Sus efectos negativos son similares, pero con diferente intensidad y mecanismos, dependiendo de qué país estemos hablando. De este club del subsidio, los grandes exportadores son fundamentalmente la Unión Europea y los Estados Unidos. Otros, como Japón, Noruega y Suiza, compran más alimentos de los que venden fuera, por lo que el perjuicio de sus políticas es mucho menor. ¿Tiene legitimidad la política agraria común europea? La Unión Europea es un ejemplo paradigmático de las contradicciones que padece este sistema. Tras una serie de reformas durante la década de los 90, el discurso que dio origen a la PAC cambió sustancialmente. Ya no se trata de proteger la producción, sino la multifuncionalidad de la agricultura. Según el nuevo mantra de los responsables europeos, la agricultura es mucho más que su mero valor económico. Como actividad que ocupa el territorio, provee a la sociedad de una serie de bienes públicos que el mercado no remunera y que, por lo tanto, el Estado debe garantizar con su apoyo. Se refieren a bienes como el equilibrio demográfico, la equidad social, la sostenibilidad ambiental, la conservación del paisaje o la provisión de alimentos de calidad. Los eurobarómetros muestran que una mayoría de los ciudadanos europeos están a favor de destinar parte de sus impuestos a este fin. Pero, ¿sirve realmente la agricultura europea a este propósito? La respuesta es no, o por lo menos, mucho menos de lo que podría. De hecho, las implicaciones internas y externas de este modelo lo convierten en un paradigma de locura bien organizada y desmesuradamente financiada. Veamos por qué. Pese a que hablan de equidad social, la realidad muestra que al vincular las ayudas al volumen que se produce o a la extensión de la tierra, los grandes propietarios y productores han acumulado durante años la parte del león de los beneficios, un problema que persiste con las recientes reformas. Si comparamos sobre la base del índice de desigualdad de Gini, donde 0 es la igualdad perfecta y 100 la desigualdad perfecta, el reparto de las ayudas en Estados Unidos y la Unión Europea con el reparto del ingreso en Brasil, veremos que la política agraria europea es, desde el punto de vista social, más desigual que el país más desigual del planeta. El estímulo de una producción intensiva ligada a las ayudas ha supuesto importantes costes medioambientales difíciles de cuantificar, entre los que están la pérdida de hábitat y de biodiversidad, la contaminación por el vertido de residuos o el uso excesivo de pesticidas y otros agentes. Las reformas introducidas durante los 90 y en 2003 han hecho algo por enfrentar el problema, pero la solución aún está muy lejos. Si no hay un cambio esencial en el modelo, será difícil revertir las consecuencias negativas para el medio ambiente. Las ayudas a la agricultura afectan también al ciudadano como consumidor y contribuyente. Para las familias de bajos ingresos, los gastos en alimentación suponen una parte importante de su presupuesto, por lo que un incremento artificial de estos o simplemente de la carga impositiva destinada a la agricultura supone un peso añadido. El importante volumen de recursos financieros destinados a la protección de la agricultura supone una carga para los contribuyentes europeos y un importante coste de oportunidad para otros sectores. Algunos analistas calculan en más de 1 millón los empleos que se podrían generar en el sector industrial si se destinase a este fin el paquete de ayudas de la PAC. Otras partidas, como la de la cohesión social, a través de los fondos estructurales, podrían verse también muy beneficiadas. Pero las preocupaciones de los ciudadanos van más allá de los precios. También les afectan la calidad de los alimentos, la conservación del paisaje y el medio ambiente en el que viven y, crecientemente, la situación de los países en vías de desarrollo. Todos son elementos de un modelo que debe llevar a reflexionar. No se trata de acabar con cualquier tipo de protección, sino de racionalizarla y orientarla realmente
a los fines positivos planteados. Es posible incluso que la PAC ideal sea más costosa que la actual, pero eso no puede ser el problema. En la Unión Europea hace falta más presupuesto comunitario y más financiación de los intereses comunes, nunca menos. Ese es un debate que hay que ganar en la calle, y lo cierto es que este sistema se enfrenta a una seria crisis de legitimidad frente a la sociedad europea que se pregunta hasta qué punto se justifica sostener un modelo en estas condiciones. La razón por la que hemos llegado a este punto hay que buscarla en el enorme poder político de los lobbies agrarios, muy particularmente el de los grandes productores y empresas asociadas que buscan mantener su privilegio a cualquier costa. El impacto en los países en desarrollo. Por muy escandalosos que nos parezcan algunos de los efectos internos de la PAC o de las políticas agrarias de los Estados Unidos, que son muy similares, su importancia está muy lejos de alcanzar la de los efectos externos, el impacto que provocan en las economías y medios de vida de cientos de millones de pequeños productores y consumidores en los países en desarrollo. El círculo vicioso de los efectos externos de la agricultura del norte sobre los países pobres se resume en lo siguiente. No pueden vender sus productos en nuestros mercados. El control de las importaciones a través de aranceles, impuestos que pagan los productos importados en las fronteras, y otras barreras, destinado a proteger la producción americana o europea, limita las posibilidades de exportación de los países en desarrollo y sus oportunidades de salir de la pobreza. Sus precios de venta son bajos e inestables. Las exportaciones subvencionadas de los países ricos incrementan la oferta mundial y hacen que caigan los precios. Esto produce un daño a otras exportaciones, entre las que se cuentan las exportaciones no subvencionadas de los países pobres. Más aún, el apoyo de los países ricos aísla a sus productores de las variaciones en los precios internacionales, con lo que trasladan a otros el coste que supone esa incertidumbre. Pierden los mercados de otros países a los que venden los países ricos. Los subsidios directos o indirectos a la exportación de los que gozan los productos de los países ricos les permiten acaparar de forma artificial cuotas mayores del mercado internacional a costa de otros países. Deben sufrir la competencia desleal en sus propios mercados. Cuando las exportaciones subvencionadas de los países ricos entran en los mercados de los países en desarrollo, desplazan a los pequeños productores locales. En el largo plazo, esto tiene importantes implicaciones para la seguridad alimentaria de estas poblaciones, ya que incrementan su dependencia de alimentos que en ocasiones no pueden pagar. El sector del azúcar en la Unión Europea ayuda a entender el tipo de problemas a los que nos estamos refiriendo. Europa es un productor de azúcar muy poco competitivo. Sus costes medios de producción, entre 650 y $700 por tonelada, son más del doble del coste de producción de países como Brasil o Zambia. Pese a ello, hasta hace poco ha sido el principal exportador mundial de azúcar blanco, con casi un 40% de la cuota mundial de mercado. Recientemente ha sido superada por Brasil, pero aún así mantiene cuotas alrededor del 25%, algo más de 6 millones de toneladas anuales exportadas. ¿Cómo puede un competidor tan ineficiente vender tanto en el mercado internacional? La respuesta está en un complejo sistema de apoyo que incluye una alta protección frente a las importaciones, impuestos del 140% y la carga de un elevado sobreprecio a los consumidores europeos que pagan por su azúcar 3 veces lo que les costaría en el mercado mundial. Ese sistema hace rentable producir y exportar un 50% más de lo que consumen los europeos. De hecho, en el año 2000-2001, los productores europeos excedieron la cuota, 12,3 millones de toneladas, en casi un 30%, 4,7 millones, 3,8 exportados. El modelo tiene perdedores y ganadores. Los primeros
son fundamentalmente los países pobres, pese a que algunos de ellos pueden exportar de forma preferente una parte menor del azúcar que se transforma en la Unión Europea. La combinación de efectos que hemos descrito antes hace que la mayoría reciban menos por su producto, entre un 15 y un 20%, de acuerdo a algunos cálculos. Vea reducida su cuota de mercado, por ejemplo, las 770.000 toneladas que la Unión Europea exporta a Nigeria y Argelia, mercados naturales de otros exportadores como Mozambique, y exporte menos a la Unión Europea. ¿Quién gana? Si bien es verdad que ese sistema permite mantener en el campo a miles de remolacheros europeos que de otro modo abandonarían la producción, lo cierto es que un modelo que paga por tonelada producida beneficiará más a quien más produce. En términos relativos, los verdaderos ganadores de la política europea del azúcar son grandes propietarios y grandes compañías transformadoras y exportadoras que acumulan cientos de millones de euros anuales en forma de ayudas y márgenes de beneficio. ¿Cómo reformar la agricultura europea en beneficio de todos? El Acuerdo sobre Agricultura de la OMC fue concebido para poner fin a estas distorsiones. Sin embargo, sus reglas han resultado ser una trampa para las expectativas de los países en desarrollo. Tal como fue diseñado por la Unión Europea y los Estados Unidos, el acuerdo permite mantener niveles muy altos de ayudas durante un tiempo indefinido. Lo único que se ha hecho es cambiar el formato de parte de estos subsidios, dejándolos, en teoría, desvinculados, entre comillas, de la producción y, por lo tanto, de su estímulo. Pero no se ha reducido el nivel general de apoyo. En el caso de la Unión Europea, el apoyo ha crecido desde 1986 desde los 100.000 a los 120.000 millones de dólares anuales, mientras que Estados Unidos ha incrementado un 20%, de los 40.000 a los 50.000 millones anuales en ese mismo período. Las nuevas ayudas influyen igualmente en la posición de los productores europeos y norteamericanos en los mercados internacionales, lo que les permite mantener una posición predominante en sectores tan relevantes para los países en desarrollo como los granos básicos. La reforma de este modelo de protección es urgente para los millones de pequeños productores que sufren en los países en desarrollo la falta de oportunidades y la competencia desleal de las exportaciones europeas. Pero urgente también para el medio rural de la Unión Europea, que necesita desesperadamente unos fondos que hoy están siendo destinados a privilegiar a una minoría. La reforma ya se está produciendo, nos guste o no. A la crisis interna de legitimidad se unen dos factores externos que han resultado ser determinantes: las negociaciones comerciales en el seno de la OMC y el proceso de ampliación al este, que exige replantear los criterios con los que se ha venido trabajando hasta ahora. En el último año se han anunciado diferentes paquetes de reforma que afectan tanto a las políticas generales como a las de cada sector. En algunos casos, como los del algodón y el tabaco, los cambios implican la desaparición de una buena parte del sector y sus efectos sobre los países en desarrollo van a ser muy escasos. ¿Es eso lo que quiere la sociedad europea? Probablemente no. La mayor parte de los ciudadanos tienen el deseo legítimo de mantener una política agraria que garantice un medio rural vivo con sus ventajas. Por otro lado, la Unión Europea no es la única responsable de los males que padecen los productores del sur. Otros grandes exportadores, como los Estados Unidos, provocan tantas o más distorsiones. El mercado está concentrado en manos de un puñado de compañías y, en último término, la erradicación de la pobreza rural depende de unas políticas públicas nacionales en las que a menudo los campesinos quedan marginados. La clave, por tanto, está en equilibrar estos intereses, disminuir el impacto sobre los países pobres
concentrando las ayudas en la provisión de los bienes públicos que demanda la sociedad europea. Para ello, las organizaciones medioambientales y de defensa de la agricultura familiar han presentado un sinnúmero de propuestas que van desde un reparto más justo de las ayudas a la introducción de condiciones ambientales para la producción. En lo que toca a los países en desarrollo, las claves de la reforma de las políticas agrarias del norte son 4. Una reducción sustancial de los volúmenes totales de producción, en particular en aquellos productos de exportaciones más relevantes, eliminar toda forma de subsidios a la exportación, ajustando los precios de venta en los mercados internacionales a los verdaderos costes de producción interna, garantizar el derecho de protección efectiva de los países pobres contra la competencia desleal de las exportaciones subvencionadas. Para ello, se pueden introducir diferentes medidas en el Acuerdo sobre Agricultura de la OMC, como excluir los alimentos básicos de los compromisos de liberalización, incrementar el acceso de los productos de los países en desarrollo a los mercados de la Unión Europea y, como primera medida, debe garantizarse acceso libre para todos los productos del grupo de países de ingreso bajo. La protección agraria europea solo será legítima si olvida su obsesión por exportar y reconocer a los países pobres el mismo derecho al desarrollo rural y a la seguridad alimentaria que reclama para sí misma. Los pequeños productores españoles, que son mayoría, deberían estar tan interesados en este cambio como los campesinos de los países pobres. Si no son ellos los que rompen el corporativismo del sector y explican a nuestra sociedad dónde están los intereses de cada uno, nadie lo hará. De seguir por este camino, dentro de algún tiempo ya no quedará ninguno de ellos en el campo para lamentarlo, y entonces nos arrepentiremos todos. Cuarto apartado: la patente o la vida, el conflicto entre las reglas de propiedad intelectual y la salud pública. John, un pescador ugandés que vive cerca de Kampala, se siente mucho mejor desde que tiene acceso a la terapia antirretroviral contra el SIDA que padece. Puede trabajar y alimentar a su familia. A la esposa de John también le han comunicado hace poco que padece el SIDA. No tengo dinero para pagar las medicinas de los dos, dice John. Si paga los medicamentos de su mujer, sus hijos no podrán ir a la escuela y no tendrán un futuro. Si deja su propio tratamiento para permitir que su mujer acceda a los antirretrovirales, sabe que morirá. ¿Qué va a pasar con mi familia?, se pregunta. Para que un tratamiento sea accesible, debe tener un coste de alrededor del 10% de sus ingresos. Esto permitiría que tanto él como su mujer se tratasen. John cree que el gobierno debe ayudar a aquellos que no alcanzan a pagar sus medicamentos. El caso de la familia de John es el caso de millones de familias en los países pobres y especialmente en África. Los gigantes de la industria farmacéutica, amparadas por la regulación de la OMC sobre propiedad intelectual, ADPIC, imponen prácticas comerciales que impiden el acceso de estas personas a tratamientos eficaces contra sus enfermedades. En la primavera de 2001, las compañías farmacéuticas demandaron al gobierno surafricano por tratar de abaratar el coste de los medicamentos a través de la introducción de productos genéricos en el mercado. La indignación ciudadana en todo el mundo generó cientos de miles de cartas y correos electrónicos y obligó a las empresas a retirar su demanda. Como resultado de este episodio, la presión internacional para cambiar las reglas de la OMC sobre las patentes farmacéuticas se hizo imparable. Quizás el resultado más positivo de la cumbre de la Organización Mundial del Comercio en Doha, que tuvo lugar en noviembre de 2001, pocos meses después del caso de Sudáfrica, fue la declaración sobre ADPIC y salud pública, en la que 142 gobiernos afirmaban que los derechos de las personas enfermas deberían tener prioridad sobre los derechos de las empresas sobre las patentes. Los gobiernos de los países pobres celebraron esta declaración como una victoria histórica.
Parecía que los Estados Unidos y otros países industrializados que habían defendido resueltamente los intereses de sus grandes compañías farmacéuticas se habían visto forzados por la presión pública a reconsiderar sus prioridades. Lamentablemente, los países ricos no respetaron después los compromisos de Doha. La frustración de los países pobres y las críticas a la OMC por no servir al interés general se han multiplicado, y las promesas rotas reducen cada día las posibilidades de tratamiento de los enfermos de los países pobres. Se refuerza una vez más la relación entre pobreza y salud precaria. Promesas rotas. Los ministros acordaron en Doha que los países menos adelantados, PMA, podrían no respetar las patentes de medicamentos hasta como mínimo el año 2016 y mantener unos precios bajos gracias a la competencia con los medicamentos genéricos, sin marca. Pero los países más afectados por este problema están sujetos a fuertes presiones políticas por parte de los Estados Unidos para que no utilicen las posibilidades que les da el Acuerdo de Doha. Camboya, por ejemplo, es el primero de los países menos adelantados, PMA, que entró en la OMC desde su fundación en 1995 y se ha visto forzada, como parte de su acuerdo de entrada, a introducir las patentes en 2007. La cumbre de Doha tuvo otro resultado positivo en este asunto. Volvió a afirmar que cualquier país podía anular una patente en bien del interés público utilizando un mecanismo conocido como licencia obligatoria para la compra o producción de genéricos y pedir a un fabricante de genéricos que produjera la medicina a un coste más bajo. Esto es importante porque, aunque un país no desee utilizar la licencia obligatoria, el hecho de que ésta exista le da fuerza a la hora de negociar precios con los gigantes farmacéuticos como Pfizer y GlaxoSmithKline. Brasil lo ha demostrado obteniendo a un coste muy reducido antirretrovirales patentados para tratar el SIDA. La importancia política de la declaración de Doha para defender esta opción no ha disminuido. El problema es que los Estados Unidos han intentado socavar de manera sistemática el espíritu de la declaración. Aunque aceptan el principio del derecho de anular patentes, se oponen a todos los países que ejercen la opción de emitir licencias obligatorias. Los Estados Unidos también intentan burlar cualquier acuerdo de la OMC reduciendo el alcance de las licencias obligatorias mediante sus acuerdos comerciales bilaterales y regionales. Por ejemplo, sus propuestas para el Acuerdo del Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA, o los pactos bilaterales con Chile y Singapur defienden las patentes de las empresas más allá de la OMC. Incoherentemente, los Estados Unidos amenazaron con emitir licencias obligatorias cuando las vidas de los estadounidenses se vieron afectadas hace 3 años por el envío de cartas con anthrax que provocaron la muerte de 4 personas. El tercer problema con la implementación de la Declaración de Doha hace referencia a la cuestión de cómo obtener los suministros de medicamentos genéricos. Uno de los problemas con el ADPIC es que a los países en vías de desarrollo se les permite comprar una versión genérica más barata de una nueva medicina, pero aunque parezca increíble, se impide a los productores de genéricos que los vendan a esos mismos países. Esto significa que los países que no disponen de una industria de genéricos efectiva, un grupo que incluye la gran mayoría de países en vías de desarrollo, básicamente en África, no pueden acceder fácilmente a los genéricos. Para solucionar este problema, solo son necesarias unas normas sencillas que permitan exportar a los proveedores de genéricos y a los otros a importar sin tener que pasar por complejos procesos legales que pueden ser recusados en la OMC. Los ministros acordaron el plazo de finales de 2002 para consensuar una enmienda que terminaría con este callejón sin salida. La decisión se retrasó hasta agosto de 2003,
pocos días antes de la conferencia de Cancún, y solo ofreció una solución a medias para el problema. La causa de este incumplimiento está en las coacciones ejercidas por los grupos de presión farmacéuticos y los países industrializados, principalmente los Estados Unidos, para restringir el alcance del cambio propuesto y para envolverlo con tantos requisitos formales que se ha convertido en algo impracticable. El acuerdo actual, que corrige una cláusula de solo 20 palabras, tiene 8 páginas. Después de enfrentarse a más de un año de intransigencia por parte del mundo rico, los países en vías de desarrollo se decidieron por aceptar este borrador como el resultado menos malo. Los Estados Unidos, por orden de Pfizer y otras compañías, querían más. Deseaban limitar el uso de las normas más flexibles para las patentes a un número restringido de enfermedades, las grandes epidemias y países, los más pobres. Afortunadamente, los países en vías de desarrollo han mantenido una posición firme frente a las presiones. Estados Unidos se ha hecho atrás en sus exigencias más inaceptables, pero logró que prosperara un pacto cosmético que tanto ellos como la Unión Europea venderán en una campaña concertada para convencer al mundo de que ha habido cambios muy importantes en las normas y que la cuestión de las patentes y la salud pública ya está definitivamente fuera de la agenda. No obstante, la realidad es que el acuerdo ADPIC, que ha ampliado los privilegios de las grandes farmacéuticas en todo el mundo pobre, continuará haciendo subir el precio de los medicamentos. Y esa es una realidad que ninguna campaña puede ocultar. ¿Qué se puede hacer? Los Estados miembros de la OMC deberían revisar el texto de la enmienda actual para facilitar realmente la importación de medicamentos genéricos en los países pobres. A más largo plazo, la OMC debería otorgar a los países en vías de desarrollo una mayor libertad para decidir si y cuándo introducir altos niveles de protección mediante patentes para las medicinas según sus necesidades de salud pública. En este momento, todos los países están obligados a permitir patentes sobre medicamentos durante un mínimo de 20 años. El proceso de reformas más amplias debería empezar analizando en profundidad el efecto de la ADPIC sobre la salud pública, con la ayuda de la Organización Mundial de la Salud. Si no se adoptan estas medidas, millones de personas pobres se verán condenadas a unas enfermedades y a un sufrimiento innecesarios por la manera en que las naciones más poderosas dirigen sus políticas comerciales. Las siguientes medidas son vitales si los países ricos quieren cumplir sus compromisos sobre salud pública y patentes. La OMC debe levantar las restricciones sobre las exportaciones de las versiones genéricas más económicas de las nuevas medicinas a los países en vías de desarrollo de acuerdo con los compromisos de Doha. Las normas sobre patentes de la OMC deben reformarse para dar a los países en vías de desarrollo una mayor libertad para decidir cuándo introducir altos niveles de protección para las medicinas mediante patentes según sus necesidades de salud pública y desarrollo. Los países en vías de desarrollo deben asegurar que sus leyes nacionales sobre patentes aprovecharán al máximo todas las posibilidades de la Declaración de Doha. Los Estados Unidos y las grandes compañías farmacéuticas deben dejar de presionar a los países en vías de desarrollo para que introduzcan o mantengan normas sobre patentes que vayan más allá de las obligaciones actuales de la ADPIC. Quinto apartado. Acceso a mercados cuando Robin Hood se cambió de bando. La mayoría de los sistemas fiscales y tributarios se basan en el principio de la progresividad. Cuanto más ganas, más pagas. En el comercio internacional se da la vuelta a este principio. Los países más pobres del mundo pagan los impuestos más altos. Los artículos producidos por la gente más pobre de estos países están sujetos a los impuestos más elevados. Dicho de forma simple, el comercio internacional
está regido por un sistema tributario basado en una gradación perversa. Cuanto menos ganas, más pagas. A los gobiernos de los países ricos les gusta presentar unos aranceles medios impuestos a la entrada de productos de otros países bajos, como ejemplo de su compromiso para abrir los mercados. Pero la complejidad de los aranceles oculta una característica común muy simple de la política comercial de los gobiernos del norte. Cuanto más bajos son los ingresos de los productores que pretenden entrar en el mercado, más altos son los impuestos aplicados en la frontera. Si los gobiernos de los países ricos aplicaran los principios de su política comercial al sistema tributario interior, las madres solteras con salario mínimo deberían pagar más impuestos que el consejero delegado de Telefónica. Los aranceles medios aplicados por los países industrializados a los países en vías de desarrollo son entre 4 y 5 veces más altos que los aplicados al comercio entre países industrializados. La razón es muy sencilla. Los productos en los cuales los países en vías de desarrollo tienen una ventaja comparativa están sujetos a los impuestos a la importación más altos. En su mayor parte, los productos implicados son aquellos intensivos en mano de obra cuya exportación permitiría reducir en gran medida la pobreza. La discriminación contra los países en desarrollo es sistemática. Los países pobres representan menos de una tercera parte de las importaciones a los países ricos, pero sufren las 2/3 partes de las importaciones sujetas a los aranceles más altos de más del 15%. En los Estados Unidos y Canadá, los aranceles más altos se concentran en los artículos textiles y de confección, unos productos especialmente interesantes para los países pobres. En la Unión Europea, los aranceles más altos se concentran en la agricultura. Existen 290 tipos de productos agrarios sujetos a aranceles superiores al 15%. Muchos de los productos afectados, que incluyen la carne, el azúcar, la fruta y las verduras, y los productos lácteos, son de especial interés para los países pobres. Cuanto menos ganas, más pagas. Los patrones para el cobro de derechos aduaneros en los países industrializados confirman que su política arancelaria se rige por una gradación perversa. Oxfam analizó los datos del Departamento de Comercio de los Estados Unidos para el año 2001. Comparando el valor de las importaciones en los Estados Unidos de determinados países con el cobro de derechos aduaneros para cada país, se muestra que hay una profunda desigualdad entre los impuestos aplicados a los países ricos y a los pobres. El tipo impositivo general que se aplica a las importaciones en los Estados Unidos es del 1,6%. Este tipo aumenta en gran manera para muchos países en vías de desarrollo. Los aranceles medios van del 4% para la India y Perú hasta 7% para Nicaragua y suben al 14-15% para Bangladesh, Camboya y Nepal. Algunos de los hallazgos claves de la investigación se ilustran claramente comparando entre países concretos. Bangladesh y Francia. Bangladesh tiene unos ingresos medios per cápita de $1.602 y Francia más de 24.000. Unos 41 millones de habitantes de Bangladesh viven en la pobreza extrema, por debajo del mínimo vital, pero a Bangladesh se le aplica un tipo impositivo del 14% contra el 1% para Francia. Vietnam y los Países Bajos. Vietnam ocupa el lugar 109 en el Índice de Desarrollo Humano de PNUD, 101 lugares por debajo de los Países Bajos. El ingreso medio per cápita es de menos de $2.000 al año y el de los Países Bajos de $25.657. El arancel medio aplicado a los artículos de Vietnam que entran en los Estados Unidos es del 8%. Para los Países Bajos, este tipo es del 1%. El resultado es que Vietnam
paga más derechos aduaneros por los artículos que vende a los Estados Unidos que los Países Bajos, que exportan por un valor 4 veces superior. La dificultad para conseguir datos hace que la comparación directa con la Unión Europea sea problemática. No obstante, las pruebas disponibles sugieren que el arancel externo común, AEC, de la Unión Europea está orientado contra los países pobres. Aquí también se aplica el principio de gradación perversa. En Gran Bretaña, los impuestos sobre los artículos importados de la India son unas 4 veces superiores a los aplicados a los Estados Unidos y unas 8 veces superiores para países como Sri Lanka y Uruguay. La India representa menos del 1% del valor de las importaciones británicas, pero más del 3% del valor de los derechos aduaneros ingresados por Gran Bretaña. Aunque los gobiernos del norte hablan mucho de realizar una política comercial a favor de los pobres, la realidad cuenta una historia muy diferente. El millón de mujeres de Bangladesh que viven en los suburbios de Dhaka y producen camisas para exportarlas a los Estados Unidos se enfrentan a unos impuestos comerciales más de 20 veces superiores a los aplicados a los artículos exportados por los ingenieros franceses y británicos. En la India, los 35 millones de trabajadores de la industria textil producen artículos sujetos a unos aranceles del 20% en los Estados Unidos. Entre tanto, los 10 millones de trabajadores del sector del calzado de este país, muchos de ellos procedentes de las castas más bajas y con unos niveles de pobreza alarmantes, soportan unos impuestos del 10% en la Unión Europea, que son el doble para algunas líneas de productos. El caso de los textiles. En el debate que tiene lugar en la OMC con respecto al acceso de los países en desarrollo a los mercados del norte, destaca la polémica generada por el incumplimiento del llamado Acuerdo sobre Textiles y Vestido, ATV. Las exportaciones en este sector son una importante fuente de beneficios para muchos países en desarrollo. También es una fuente de empleo, particularmente para las mujeres. La dependencia de los artículos textiles y las prendas de vestir es especialmente acusada en el sur de Asia. En la India, el sector representa un 4% del PIB y una cuarta parte de las exportaciones de mercancías, y en Bangladesh sube hasta el 80% de los beneficios por exportaciones. El efecto combinado de los aranceles de los países ricos y los cupos sobre los productos textiles y la confección representa para los países pobres unas pérdidas de unos 40.000 millones de dólares anuales en sus ingresos por exportaciones. Solo la India pierde casi 10.000 millones. Las pérdidas financieras son equiparables a las pérdidas de puestos de trabajo. Se calcula que el proteccionismo de los países ricos en las prendas de vestir cuesta a los países en vías de desarrollo unos 27 millones de puestos de trabajo, muchos de los cuales serían asumidos por mujeres que viven por debajo del umbral de la pobreza. Bajo el ATV, los países industrializados acordaron eliminar progresivamente los cupos sobre las importaciones en un periodo de 10 años que terminaría a principios de 2005. Se han ceñido diligentemente a la letra del acuerdo, aunque han violado repetidamente su espíritu. Al iniciarse la última fase del ATV en 2002, más de la mitad de los cupos ya debían haberse eliminado. Pero el caso es que los Estados Unidos solo habían eliminado el 10% de los cupos vigentes al firmarse el ATV, Canadá el 20% y la Unión Europea el 27%. La hipocresía escalonada. Una de las prácticas proteccionistas más perniciosas de los países ricos es la de los aranceles escalonados. Se trata de impuestos comerciales que aumentan a medida que se incrementa el grado de elaboración del producto. Los bajos aranceles de los artículos no procesados fomentan las exportaciones de materias primas con un bajo valor añadido y poco margen de beneficio, y los aranceles altos que se aplican a los artículos procesados frenan las inversiones en las industrias exportadoras con más valor añadido. Así, es muy difícil que los países pobres asciendan en la escalera de la tecnología, diversifiquen sus exportaciones y dinamicen su economía. En la práctica, el valor que genera el comercio se transfiere de los países pobres
a los países ricos. Los aranceles escalonados son muy negativos para los mercados de materias primas, como muestra el caso del cacao. Los exportadores de cacao hacia la Unión Europea y los Estados Unidos no pagan aranceles sobre las semillas sin procesar. En cambio, pagan el 15% si procesan las semillas para fabricar pasta y chocolate. Por eso Alemania procesa más cacao que Costa de Marfil, el mayor productor del mundo. Y por el mismo motivo, Gran Bretaña muele más cacao que Ghana. Los países en vías de desarrollo representan más del 90% de la producción de semillas de cacao, pero producen menos de la mitad de la manteca de cacao y menos de un 5% del chocolate que se produce en todo el mundo. ¿Cómo hacer pagar a los pobres de los países ricos? Los gobiernos y los grupos de presión de los países ricos pretenden a veces justificar estas políticas refiriéndose a los intereses de los grupos vulnerables de sus países. En realidad, los altos niveles de protección sobre los artículos de mano de obra intensiva también perjudican a un grupo significativo de personas pobres del mundo desarrollado. Los aranceles a la importación de los países ricos tienden a ser más altos para los productos que son importantes para los pobres y aumentan su precio. En los Estados Unidos, los aranceles a la importación son los únicos impuestos cuyos tipos reales suben a medida que bajan los ingresos. Los impuestos sobre la importación de ropa y calzado añaden un 1,2% a la carga tributaria que soportan 9,7 millones de madres solteras de los Estados Unidos, unos $308 al año. Es más del doble que el tipo que se aplica a las familias de ingresos altos. Los aranceles más altos se cargan sobre los artículos que consumen más las personas pobres, como camisas de algodón o sintéticas y zapatos baratos. Los grupos interesados en que se continúe protegiendo el mercado de los países ricos difunden que el proteccionismo es bueno para el empleo. En los Estados Unidos, los magnates del sector textil de Carolina del Sur han sabido utilizar muy bien este argumento para defender las barreras a las importaciones de la India y Bangladesh. Se han oído argumentos similares en la Unión Europea y en Canadá. En realidad, el argumento a favor de utilizar las restricciones a la importación para no discutir el empleo de salarios bajos y poca especialización no se sostiene por tres razones básicas. En primer lugar, no funciona. A pesar de la protección, el empleo en los sectores del textil y calzado de los Estados Unidos ha caído a menos de la mitad durante la última década. En segundo lugar, la liberalización de las importaciones puede crear nuevas oportunidades de empleo. La Cámara de Comercio de los Estados Unidos calcula que la liberalización en el textil y la confección aumentaría la riqueza económica general en unos 13.000 millones de dólares. En tercer lugar, es mucho más eficaz afrontar los problemas de salarios bajos y poca especialización a los que se enfrentan los trabajadores de las industrias vulnerables mediante una política industrial, programas de formación y ayudas sociales y no mediante barreras a la importación. Por decirlo de otra manera, perjudicar a las mujeres trabajadoras más vulnerables del sector de la confección del sur de Asia no es efectivo para acabar con la pobreza entre las mujeres trabajadoras más vulnerables de Carolina del Sur. Cada puesto de trabajo salvado gracias a las barreras a la importación de los países industrializados cuesta unos 35 puestos de trabajo en los países pobres. Algunas propuestas. Una regulación más justa de las políticas de acceso a mercados en la OMC al menos debe tener en cuenta las siguientes medidas. Primero, no se puede tratar igual a jugadores desiguales. No debería esperarse que los países pobres asuman los mismos compromisos de liberalización de las importaciones que los países desarrollados. Y ahora está ocurriendo al revés. Segundo, los aranceles medios de los países industrializados sobre las importaciones de los pobres no deberían ser superiores a los aplicados a otros países desarrollados. Los países de bajos ingresos deberían disponer de un acceso sin aranceles y sin cupos a los mercados de los países industrializados. Tercero, los artículos intensivos en mano de obra que generan empleo en los países pobres, como productos textiles y de confección, deberían estar sujetos a unos aranceles especialmente bajos. Y cuarto, los países desarrollados
deberían cumplir sus compromisos de abolir gradualmente las cuotas de importación y acordar una transición hasta un arancel máximo del 5% sobre las importaciones de productos textiles y confección para el año 2005. Sexto apartado. Conclusión. Los retos tras la conferencia de Cancún. En una separata publicada por Cristianisme y Justicia, poco después de la conferencia ministerial de Cancún, septiembre de 2003, analizábamos brevemente las causas de su fracaso y las implicaciones inmediatas para el proceso de negociaciones. Decíamos entonces que la razón del colapso de Cancún fue precisamente la brecha que hemos descrito. Es decir, el choque entre las aspiraciones de los países pobres, que confiaban en lograr algo parecido a una ronda del desarrollo, y las muy limitadas ofertas de los países ricos, en particular de Estados Unidos y la Unión Europea. A los tres asuntos que hemos desarrollado se unió el debate sobre la incorporación de nuevos temas, como el de inversiones, que puso de manifiesto la intransigencia de la Unión Europea frente a la oposición de más de 100 países negociadores. Quienes tenían la responsabilidad de salvar la ronda del desarrollo llegaron a la conferencia con posiciones de última hora, sin concesiones sustanciales al resto de los negociadores y en medio de un proceso tan opaco y caótico como nos tiene acostumbrados la OMC en sus últimas reuniones. Nada de esto era diferente a lo que había ocurrido en las conferencias anteriores, celebradas en las ciudades de Doha y Seattle. De hecho, los países ricos confiaban en poder aplicar también, en esta ocasión, una política de hechos consumados que les ha resultado muy rentable desde que la OMC fue creada. Sin embargo, se encontraron con una realidad diferente. Una coalición de países en desarrollo prefirió plantarse antes de aceptar un mal acuerdo. La constitución del llamado G20, liderado por Brasil, India, Sudáfrica y China, y de otros grupos de países más pobres, puede provocar el verdadero punto de inflexión en este proceso y lo ha demostrado tanto en negociaciones bilaterales como en las de otros acuerdos regionales, como del área de libre comercio de las Américas. 4 meses después de Cancún, la perspectiva pesimista con la que veíamos el futuro de la ronda parece haber cambiado ligeramente. La lucha de los países pobres ha encontrado incluso banderas eficaces como la iniciativa del algodón, que enfrentó a 4 de los países más pobres del mundo, Mali, Chad, Benín y Burkina Faso, con los gigantes agroexportadores norteamericanos. El gobierno de Estados Unidos destina a la producción y exportación de su algodón casi 4.000 millones de dólares anuales que están llevando a la miseria a 10 millones de familias productoras en África Occidental. Los 4 países impulsores de la iniciativa reclaman una regulación justa de los mercados agrarios que les permita competir en igualdad de condiciones. Pese a los intentos de Estados Unidos y de la Unión Europea por desviar la atención de este asunto, la opinión pública mundial ha visto en él un símbolo de los verdaderos dilemas que están en juego. Algunos analistas lo han llamado la prueba del algodón. El fracaso de Cancún no fue una buena noticia, pero la crisis puede ofrecer una oportunidad de cambio de la que todos salgan beneficiados. En un momento en el que el multilateralismo está en riesgo, sería un peligro sumar al fracaso de la ONU el de la OMC. Es esencial salvaguardar instituciones y reglas que ayuden a orientar la globalización hacia el interés común. Por eso es urgente reconstruir el proceso de negociaciones desde el nuevo equilibrio de fuerzas, exigiendo a los países ricos que realicen el esfuerzo que no han hecho hasta ahora. Es responsabilidad de todos, asociaciones y ciudadanos preocupados por nuestro futuro y el futuro global. Hay una decisión clara que tomar. Podemos permitir que las normas comerciales injustas sigan causando pobreza y desolación y afrontar las consecuencias. ¿O podemos cambiar las reglas? Oxfam no solo está decidida a defender con argumentos la necesidad de cambio, sino también a trabajar para que ese cambio se haga realidad. Por eso, hemos puesto en marcha la campaña de Oxfam sobre comercio con el nombre de Comercio con Justicia. Sabemos que el verdadero cambio solo llegará cuando lo demande un elevado número de personas, tanto en los países ricos como en los pobres. Queremos trabajar junto con las muchas organizaciones e individuos de todo el mundo que ya están haciendo campañas para asegurar que el comercio produzca una verdadera diferencia en la lucha
contra la pobreza global. Juntos queremos construir el tipo de movimiento que logró acabar con el apartheid, que prohibió el uso de minas antipersonales y que está logrando progresos reales en la reducción de la deuda del tercer mundo. La ambición es mucha y la tarea no es fácil, pero estamos convencidos de que el éxito de esta campaña y la alianza con otras organizaciones y movimientos pueden transformar la vida de las comunidades pobres de un modo nunca visto hasta ahora. Hasta aquí el cuaderno 129 de Cristianisme i Justícia.